Buenas noches, bienvenidos a la segunda clase de comercio. La clase pasada habíamos hablado de una parte introductoria en la materia, se llamaba si realmente, era una pregunta, si realmente estoy en condiciones de realizar comercio exterior, de exportar, de importar. En este capítulo 2, que es un capítulo de los extensos, o sea, probablemente veamos una parte hoy y otra parte en la clase próxima, pero vamos bien con el contenido. Como les decía, son 6 capítulos para la primera parte y ya estamos entrando en la segunda clase. Si tengo materiales voy a subir por ahí alguna bibliografía de lectura. Lo que sí, por ahí les voy a mandar un WhatsApp una vez que termine de subir la clase, porque quedaron algunos trabajos prácticos pendientes y querría ver si no los pudieron hacer porque algún punto no encontraron en la bibliografía o por ahí no tienen las herramientas tecnológicas o alguno no tiene conectividad a internet y no puede buscarlo. Bueno, en sí, ¿qué les hace falta a los que por ahí no pudieron cumplir el trabajo que he subido para la primera semana? Y este último, que me fueron llegando varios mails en estos 2 días previos a la clase de hoy viernes. Este capítulo se llama ¿pero qué significa? Vuelve a ser una pregunta el título del capítulo. ¿Pero qué significa hacer comercio exterior? Se llama el capítulo 2 de la bibliografía de Enzo Campana. Primero, hace una pequeña introducción sobre el nacimiento de las exportaciones. Cuando hablamos de exportaciones, acuérdense, siempre uno generaliza exportación, pero hablamos de comercio exterior, es decir, hablamos de exportación e importación. Hay empresas que se dedican a exportar y hay empresas que se dedican únicamente a importar. Y hay otras que hacen ambas actividades, importan algunos recursos y exportan el producto al exterior, o dentro del bloque o fuera de los bloques comerciales. El nacimiento de las exportaciones nos tenemos que ir varios siglos atrás y los primeros comerciantes se llamaban los fenicios. Los fenicios eran los primeros comerciantes que negociaban a su forma y obviamente con herramientas distintas, cara a cara, recorriendo grandes extensiones geográficas, en lo que se llamaba la Mesopotamia asiática. No sé si alguno se acordará, probablemente los planes de estudios vayan cambiando, alguno lo haya visto en la secundaria. La Mesopotamia asiática era una región que se ubicaba entre la confluencia de 2 ríos, el río Tigris y Éufrates, y que habitaban los primeros pobladores de Europa, entre Europa y Asia. Entonces, eran los primeros comerciantes que cultivaban principalmente tipos de especias. El primer comercio fue la búsqueda y comercialización de especias para condimentar la comida, la sal y distintas herramientas. Prácticamente en forma paralela se realizó lo que es la ruta de las especias. No sé si lo han escuchado nombrar, pero probablemente cuando les diga un poco en qué consistía, entiendan o nos involucremos un poco en el contexto. La ruta de las especias son los viajes que realizó Colón para llegar a la India y donde partió por el Océano Atlántico, iba a dar la vuelta por el Pacífico y se encontró con América. O sea, fue un descubrimiento en el cual Cristóbal Colón, con su embarcación, no venía a descubrir América, sino que fue una circunstancia casual. Iba con destino a la India a comercializar y llegó al continente europeo, lo descubrió, encontró tierra. Luego otros países europeos también realizaron lo mismo, de encontrar otros países, y se formaron las colonias. Y bueno, luego del proceso de independización de las distintas colonias americanas, se conformaron los países que conforman América del Norte, Central y América del Sur. Esos son los 2 primeros antecedentes del comercio a nivel mundial y a nivel histórico. Quizás con el paso de los tiempos no quiere decir que uno no encuentre antecedentes anteriores, antecedentes contemporáneos que uno no nombra, pero bueno, la bibliografía hasta la fecha nos nombran esos 2 tipos de antecedentes como primeros pasos en el comercio exterior. O sea, primeros lugares donde uno recorría más de un país y salía, en el caso de la Mesopotamia,
caminando, recorriendo grandes extensiones, y en este caso de la ruta de las especies, con barcos cruzando los océanos y mares. Bien, el auge de las exportaciones tuvo distintas épocas, este es a nivel mundial. Luego, en los siglos que lo continuaron, fue creciendo, y nuestro país, si nos vamos a nuestro país, ¿cuándo fue el mejor momento? Lamentablemente el auge de la exportación en Argentina fue durante las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Europa estaba empobrecida y los habitantes que habían quedado, como los soldados, que no habían fallecido en estas contiendas tan trágicas, precisaban alimentarse. América del Sur había quedado al margen de las guerras, y por eso fue lo que se llamaba el granero del mundo. Pensaban que Argentina, con el resto de los países, podían darle de comer al mundo. Un concepto un poco utópico, pero si uno piensa en la dimensión geográfica de nuestro país, nosotros no utilizamos toda la tierra, no utilizamos todos los factores productivos, quizás no hacemos un uso eficiente de los mismos, y es por eso que este concepto de granero del mundo se fue desintegrando con el paso de los años y de las décadas. Luego hubo un proceso donde se trató de estimular, lo vamos a ver en otro capítulo, las primeras legislaciones de las exportaciones, que nacen en el año aproximadamente 84. Fíjense, la guerra mundial, o sea, los otros países, varios siglos atrás, siglo XV, 14-15, ya estaban comercializando en el exterior. Nosotros estábamos en la exportación entre la década del 30, el 40, y recién tenemos una ley que nos enseña o que nos regula la actividad de comercio en el año 84. Leyes nacionales y provinciales. Bien, esa es la panorama argentina, y había muchos productos que se exportaban. Algunos continúan exportándose y otros no. Es muy importante, esto lo menciono todos los años, es muy importante que no aprendamos de memoria, pero sí sepamos cuáles son los principales productos. ¿Por qué? Porque nos caracterizan como país, como sociedad, qué productos son los que exportamos a lo largo de la historia y cuáles son los que se mantienen vigentes. Obviamente hay productos que no se mantienen vigentes por cuestiones estacionales o cuestiones de distintas políticas de gobierno, que en una época por ahí lo estimulan, en otra no tanto, pero bueno, más allá hay una cierta tendencia. Si los tendríamos que empezar a nombrar, en el capítulo 2 está detallado, uno por uno, con una breve explicación. Lo primero, y es el recurso que seguimos exportando, la materia prima. La materia prima siempre fue un producto muy exportado de nuestro país, los cereales, el ganado, la carne vacuna y otros tipos de productos minerales. Siempre fue un producto muy exportado y que en la actualidad también se mantiene. O sea, la exportación del sector agrícola ganadero, para englobarlo, más otras actividades que forman parte de la materia prima, aunque uno por ahí resume primero por el tipo de materia que estamos dando y después por el tipo de actividad que es la que más abarca producción a nivel nacional, fue la materia prima, la explotación agrícola ganadera, que fue un producto muy exportado y que sigue aún siendo un producto muy exportado. Después, productos de bajo precio. Esto principalmente pasaba por la extensión geográfica. Hoy por hoy no tenemos un costo competitivo. ¿Por qué? Porque obviamente la situación económica ha hecho que la gente no esté en los campos, que por ahí se hayan tenido que mudar a las ciudades, y entonces ese bajo precio es un factor que hoy por hoy no nos caracteriza. Un bajo precio por ahí es un factor que caracteriza más a China, un país con miles de millones de habitantes, donde la mano de obra es un factor barato, o por ahí México, un país también donde mano de obra es barata. Que la mano de obra sea barata no quiere decir que sea gente explotada, sino que como es mucha cantidad de gente, tienen mucha posibilidad de producir en ese sentido. La tecnología, lamentablemente Argentina nunca ha tenido un gran desarrollo tecnológico. Pasó en estos últimos años con el tema de la dificultad de la moneda extranjera, porque Argentina no es un país que tenga dólares, sino que son bienes, ahorros. Uno, por ejemplo,
iba a comprar y decía, dame un CD, un elemento básico, y decía, no hay porque, o no tengo precio todavía porque están en dólares. ¿Sí? Lamentablemente, lo máximo que pudimos desarrollar es, vieron que muchos electrodomésticos tienen el sticker de desarrollado en Tierra del Sur, o sea, lo máximo que desarrollamos es esta parte en la tecnología, que es el ensamble. Sí, muy distinto por ahí la tecnología aplicada a lo que es la producción de implementos agrícolas. Ahí Argentina tiene un gran desarrollo y lo sigue continuando. Es decir, hay grandes marcas argentinas que compiten con cualquiera de las primeras a nivel mundial. Alto precio, a diferencia de bajo precio, no tenemos un gran desarrollo de minerales de alta calidad, lo que es la producción de oro, de joyas preciosas. Nosotros generalmente tenemos metales pesados. Hoy por hoy lo que se caracteriza, aunque con una cierta circunstancia donde hay personas a favor o personas en contra, en lo que es la producción en Salta y Jujuy, que empezó hace aproximadamente 2 años, de litio, que el litio es para fabricar las baterías de los celulares, por ejemplo. Este tipo de producción es una producción donde el alto precio no es un factor. O sea, Argentina es un país de costo medio y donde el precio se maneja en base a los precios internacionales, que son de referencias, a veces alguno un poco más alto, pero no es un factor que nos caracterice. Los minerales, que sí es un factor que a lo largo de los años y que hoy por hoy, más allá, dejemos al margen por ahí interpretaciones si está bien o no, si hay que regularlo o no, porque no es objeto de la materia, pero la producción de minerales es un factor donde es muy importante y se exporta mucho. Por ahí es un producto que no tiene prácticamente consumo nacional y que desarrollan la mayoría de capitales extranjeros. Recuerdo una vez que fui a San Luis a recorrer una mina de producción mineral, la mina Los Cóndores, no sé si alguno de ustedes la habrá visitado, y era una mina, primero capitales, si no recuerdo mal, ingleses, luego alemanes y luego argentinos, pero cuando quedó en manos argentinas terminó cerrando, que era ahí se extraía el tungsteno. El tungsteno es un metal muy duro, sólido, utilizado en la industria, pero bueno, por ahí también duró poco porque obviamente la producción era mucho mano de obra intensiva y no se tomaban los recaudos necesarios, entonces la gente, obviamente una actividad que se desarrolla en base a explosivos o pico y pala, muy desgastante y donde la gente lamentablemente se enferma muy joven o lamentablemente fallece joven. Pero bueno, a nivel general es un producto que se sigue exportando. Los cueros. Uno puede pensar, ¿para qué se exporta el cuero? Bueno, el cuero principalmente es un mercado muy valioso. Los cueros de Argentina eran más antes, hoy por hoy no se toma como un producto para exportar tan importante por el alto costo, que se utiliza principalmente para hacer los tapizados de los autos de los vehículos de media y alta gama. Entonces produce el ganado para la producción de carne y el cuero se exportaba. Hoy por hoy se sigue exportando, hay muchas curtiembres, es una actividad que se considera contaminante y está ubicada principalmente en la cuenca del Riachuelo, y se exporta gran parte del cuero al mundo y mucha parte también se utiliza para la talabartería en el mercado interno. La producción de frutas. Cuando uno no piensa en la producción de frutas, principalmente en la zona del sur, de la pera, la manzana, otro tipo de producción, por ejemplo en la zona de San Pedro, la producción de la naranja, y bueno, y así vamos a ir en cada región viendo un tipo de producto que también ha crecido mucho y que se continúa exportando. Luego habla de una palabra que probablemente ninguno o muy pocos conozcan porque no se utiliza demasiado, que dice productos ictícolas. Producto ictícola es el pescado, es la producción pesquera. Ese es el nombre correcto, apropiado con el cual uno se llama. Uno no dice me dedico a la producción ictícola, generalmente uno dice me dedico a la pesca o a la embarcación para
para pesca, obviamente pesca con motivo de comercio, no pesca recreativa. Argentina tiene una gran frontera marítima y una gran producción. Es tan grande la zona que muchas veces por uno lee que barcos de otros países invaden el mar territorial argentino, pero bueno, es una zona tan grande que a veces es difícil de controlar y con tan vasto recurso que es importante conservarlo y que es una fuente muy valiosa para el mercado interno, pero también para la exportación. La carne, a lo largo de los años, la producción de carne siempre se ha caracterizado. Hubo años donde la producción de los rodeos fueron bajando en cantidad, incluso época donde el valor de la carne era muy bajo y se vendían las vacas con vientre, lamentablemente porque era tan bajo el costo que uno no le podía dar el pasto necesario en época de sequía o donde no lo hubiera. Es un producto que siempre se mantuvo, al igual que la producción agrícola propiamente dicha, y principalmente apunta a cuotas de mercado. Es decir, por ejemplo, siempre se habla de la cuota Hilton, que es un cupo europeo donde se evalúa muy bien la carne vacuna argentina y se exporta. Luego tenemos las siderurgias, que es la industria del acero. La industria del acero uno por ahí no la conoce tanto, pero pensemos que acá cerquita tenemos, en Bragado, está Acerbac. Acerbac, que es la fábrica, antes era de capital argentino, si no cambió, es de capitales ahora brasileros y se dedica a la producción de acero. Uno por ahí no se da cuenta que tenemos tan cerquita una planta. Cuando uno va por la ruta 5 en sentido Bragado, está del lado izquierdo y bueno, es una planta muy grande, una de las más importantes de nuestro país y bueno, obviamente en la zona de San Nicolás y la zona de Zárate Campana, se encuentran otras siderurgias muy importantes. Uno generalmente habla de Asín, de Artechín, pero pensemos en estas empresas que están a pocos kilómetros de acá y que uno por ahí ni siquiera conoce o no sabe a qué se dedica y uno ve un cartel y no sabemos qué ha pasado. Y que a lo largo de los años una empresa que se mantiene y que, bueno, lamentablemente pasó a capitales extranjeros, pero era una empresa argentina. La petroquímica y el fertilizante no es un producto muy desarrollado en Argentina, es más, a veces hasta se importa. La petroquímica y los fertilizantes generalmente están en dólares, son un producto costoso, muy utilizado en el consumo interno para lo que es la producción agrícola, pero también en su momento se exportó. Hoy por hoy creo que no hay indicadores de la evolución que haya aumentado la producción petroquímica y de fertilizante para fines de exportación. El anteúltimo factor, el producto lácteo, la producción de los tambos, de las leches, que a pesar de que por ahí la producción tambera es una actividad donde ha vivido momentos buenos o momentos malos, la producción láctea siempre ha aumentado, principalmente asociada a la industria, ha vivido situaciones complejas, por ejemplo, cuando la Serenísima fue vendida, creo que mantiene una pequeña participación el grupo Masteloni, que eran los dueños de la Serenísima, pero hoy por hoy está en capitales franceses, que es el grupo Danone, y la fábrica de Sancor, que estaba acá cerquita en Chivilcoy, y que, bueno, tuvo momentos críticos donde casi cierra y finalmente se vendió a la firma Deco. Pero bueno, la producción láctea ha tenido un gran desarrollo, hay muchas industrias, incluso había una en la entrada de Junín, vieron cuando van antes de pasar el puente, que está la fábrica Argenlac, que después se discontinuó la producción y hoy es un predio que utiliza la UNOVA. Pero bueno, la producción láctea ha sido un gran fuerte y sigue un fuerte donde se exporta, principalmente asociada a una muy buena utilización del recurso materia prima, porque se diluye de tal forma que se puede producir con pocos litros de leche, más leche que antes por ahí. Y el último, la exportación de talentos. ¿Qué es la exportación de talentos? La exportación de talentos es la exportación, principalmente se la asocia de científicos, de profesionales que, porque no encuentran remuneraciones apropiadas o encuentran mejores condiciones en el exterior, se van del país. Esto pasó mucho y por eso fue una situación crítica en nuestro país en los años 90,
donde muchos científicos se hicieron famosos en el mundo y eran argentinos, es decir, descubrían muchos productos importantísimos en el exterior. Uno siempre, por lo menos, viene a la mente el caso de Favaloro, que lamentablemente todos conocen el final de su historia. Era una persona muy idolatrada a nivel mundial, trabajaba en Estados Unidos y se vino con sus productos, principalmente lo que es la colocación del primer marcapasos a nivel mundial a nuestro país, Argentina. Entonces, uno puede analizar distintos contextos. Obviamente no es un factor que exportar personas formadas sea algo favorable para el país. Siempre se va a exportar porque obviamente a veces hay profesiones u oficios que no encuentran su mercado o que son por ahí nuevas formaciones universitarias que todavía no tienen un mercado desarrollado a nivel país. Pero bueno, siempre se ha habido, pero lo principal fue en la década del 90, donde fue un factor considerado de alta exportación. Fíjense que considerar un producto a una persona altamente especializada. Bueno, siguiendo con el capítulo 2, como les decía, un poquito extenso, hablamos de las restricciones. La palabra restricción, ¿qué es? La palabra restricción es como un freno, como lo dice una de las restricciones, uno de los tipos de restricciones, una barrera. Es decir, un freno con el cual generalmente un país busca o obtener recursos de ese producto que va a entrar, ya sea si se exporta o se importa. Por ejemplo, cuando ponemos una restricción a las exportaciones, porque es un producto que generalmente si se exporta mucho, el mercado interno se queda sin ese producto, o por medio del fin, a veces es una actividad recaudatoria solamente, porque si se exporta un producto entran dólares y el Estado al cobrar impuestos obtiene parte de esos dólares que ingresan por la venta de un producto. Y a veces son para proteger la industria nacional. Cuando entran productos, pasaba mucho también. La década del 90 uno la referencia generalmente porque fue la época de la convertibilidad y fue un proceso donde nuestra moneda era un peso era un dólar. Entonces se podía comprar muy barato en el extranjero y las industrias locales no podían hacer frente. O sea, hacer frente, por ejemplo, en nuestro país a los productos que vienen de China, con un costo de mano de obra que lo dije hace un ratito muy bajo, era una actividad casi imposible y por eso se establecían barreras para impedir o a veces se establecían impuestos, es decir, si un producto en nuestro país salía 100 pesos y un producto que entraba salía 50, se le cobraba un impuesto 50 para que compitan a igual valor. No es tampoco perjudicar a otro país con su exportación porque después puede ocurrir lo mismo con algo que exportemos nosotros. Pero bueno, generalmente tienen como objetivo las barreras proteger al mercado interno o al mercado nacional. Las barreras, la más común es la barrera arancelaria, que es la que recién ejemplificaba, que es establecer un impuesto a un producto que se exporta o importa. Un impuesto fijo, tantos pesos por unidad, o un impuesto porcentual, que es lo que se hace, por ejemplo, con las retenciones a las exportaciones, que en real el nombre correcto es derechos de exportación, no retenciones, y en este caso lo que busca es una forma de obtener ingresos para el Estado. Barreras técnicas, cuando hablamos de barreras técnicas, es decir, por ejemplo, exigir que cumpla una cierta norma, que venga con una presentación, es decir, exigirle que cumpla ciertos requisitos. Barreras pararancelarias. ¿Por qué? Porque actúan como un arancel, porque generan un costo, pero no son un arancel. Por ejemplo, cuando uno exige que, por ejemplo, entren con las normas de calidad IRAN, si es un producto de tecnología, o si es un proceso, normas ISO. Estos dos estándares de calidad a nivel mundial son costosos, o sea, tienen un costo de desarrollo, un costo de mantenimiento y por eso muchas veces es un costo que no es un arancel, pero actúa como si fuese, por eso es paraarancelaria, porque es una barrera que actúa como un arancel, eso es la palabra paraarancelaria, es como un arancel, tiene el mismo efecto, pero no es a través de un arancel propiamente dicho. Y las dos últimas herramientas
esta principalmente la utiliza China con sus productos, son los subsidios. ¿Por qué? Por ejemplo, uno ve, y parece raro, uno va al supermercado, un supermercado chino, y muchas veces ¿qué pasaba? Que uno veía que el vino argentino era más barato en un supermercado chino que en el almacén, en un mercado, en una bodega. ¿Por qué? Porque los chinos, hablado como nación, estimulan y subsidian a sus ciudadanos que están en el exterior. Eso es un subsidio, es decir, es una ayuda para que compita mejor. Lo mismo podría ser Argentina con un producto que queremos exportar, es decir, darnos un subsidio, como les decía, similar a los que da el INTI para conocer otros países para establecer relaciones comerciales. Y la última restricción, que son los cupos, es decir, no te cobra arancel, no te exijo una barrera parancelaria, pero sí te digo hasta tanta cantidad puede entrar. Este tipo de restricciones, obviamente, dentro del Mercosur no deben darse. ¿Por qué? Porque el Mercosur establece la libre circulación. Cuando hablamos de libre, quiere decir que uno puede y que no te pueden cobrar por circular. Obviamente, si uno pasa un puente fronterizo, paga un peaje, pero un gasto administrativo. Pero no me cobran por decir, yo soy argentino y entro en Brasil, o al revés, o de otro país limítrofe. Sino que lo que ocurre es que se establece la libre circulación, pero a veces ha ocurrido que en momentos donde nuestra economía, la economía de Brasil, la economía de Chile, la economía de Uruguay, de cualquiera de los países miembros del Mercosur, en ciertas situaciones se veía desfavorecida por el contexto internacional, y obviamente lo ideal es que actúe como por ahí es Europa, donde algún país no está bien, como pasó hace un par de años con Grecia, que atravesaba un momento crítico, y todos los países lo ayudaron y le dieron dinero, y lo apoyaron, y le dieron recursos para que este país salga adelante junto a ellos. Por ahí, obviamente, la Unión Europea tiene muchas más décadas de desarrollo que el Mercosur. El Mercosur es del año 1991 y tuvo sus altibajos. Obviamente depende mucho de los gobernantes de cada país, del tipo de estrategia, de estructura que establezcan. Pero bueno, generalmente uno tiene que tratar de evitar cualquier tipo de restricción de todas las que hablamos, pero a veces lo que se utiliza, que no es como una restricción, sino que es un poco más suave, es la restricción a través de fijar un cupo, es decir, hasta tanta cantidad de tal país puede entrar. No le voy a cobrar impuestos, pero hasta tanta cantidad podemos permitir que ingrese y no atenta contra nuestra economía. Eso generalmente lo que vemos en lo que es la política comercial de Argentina y todos los países miembros del Mercosur. No para adelantarnos, sino un poco para que vayamos entendiendo, después lo vemos en desarrollo. Hoy por hoy el Mercosur es prácticamente toda América Latina, o sea, es toda América Latina menos las 3 Guayanas. Toda América Latina forma parte de Mercosur y por ende hay libre circulación de mano de obra, productos, bienes y servicios. O sea, producto bien y producto servicio. Bueno, como cierre de la clase de hoy, que no quiero extenderme porque voy a ver si les puedo subir alguna bibliografía también complementaria, vimos la mitad prácticamente del capítulo 2, que era qué significaba hacer comercio exterior. La clase próxima les voy a subir la segunda parte de esta unidad 2, que es una unidad muy interesante. Ya empezamos a meternos en el tema de comercio. Voy a ver si puedo subirle algún antecedente a nivel país de algún producto exportado para que lo conozcan y bueno, que vayamos entre todos compartiendo experiencias y interactuando. Como les dije en el video, les digo por WhatsApp, envíenme las consultas, hagan las preguntas que sean necesarias, que para eso estamos, para tratar de, en este proceso de educación a distancia momentánea, tratar de que se aprenda de la mejor manera posible y de corregir cualquier forma que ustedes vean que por ahí le pueda dar mejor la clase o mejor herramienta que quieran utilizar. Bueno, que tengan buenas noches y muchas gracias.